Claro que sí, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. En un momento iniciamos. Claro que sí, bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. Mi nombre es Jonathan Bermúdez y el día de hoy nos va a tocar precisamente hablar un tema bastante importante que es los brackets en los tratamientos de ortodoncia. Claro que sí, te invitamos a que visites nuestra página de Facebook del Instituto de Profesionalización Estomatológica, donde podrás encontrar información al respecto sobre seminarios y tratamientos que se imparten vía online y a través de nuestras clases presenciales dentro del instituto. También puedes hacer llegar tus dudas o preguntas a través de el WhatsApp al 55 63 53 29 83. Y bueno, sin más, iniciamos lo que vendría siendo precisamente este tema, los brackets. Empezamos con su definición, que es precisamente un dispositivo metálico o cerámico en el cual tiene la función de guiar los movimientos ortodónticos, los cuales son producidos por la aplicación de las fuerzas que se le ejercen a estos dispositivos. Los brackets pueden ir soldados a bandas o pueden ir adheridos directamente sobre el diente y son elementos que van a soportar precisamente estas fuerzas en conjunto con los elementos activos que vendrían siendo el arco principal, los elásticos u resortes. Y bueno, hablando precisamente un poquito al respecto sobre los brackets, los primeros aparatos ortodónticos que se tienen pues documentados eran de tipo removibles y datan pues, de finales del siglo XIX. Los primeros aparatos, pues bueno, eran burdos, eran unas bandas metálicas de cobre, plata u oro y estaban de alguna manera mal adheridos o mal posicionados, lo cual causaban mayor problemática que lo que arreglaban. Precisamente el doctor Kisley, el doctor Keynes y el doctor Angle comprendieron que para realizar los movimientos dentales, en este caso, era necesario idear aparatos fijos que fueran capaces de controlar el movimiento dental de forma individual. Ellos mejoraron lo que vendría siendo la calidad de las bandas y comienzan con el soldado o sueldan aditamentos sobre ellas, lo que les permitía o les permite precisamente sujetar los arcos principales. Y bueno, ahí podemos ver precisamente bandas de oro que son las del lado izquierdo en esta porción, estas bandas de oro, y tenemos lo que vendría siendo la banda con un aditamento soldado que pareciese o tuviese la forma de un slot para que se pudiese colocar precisamente un arco en ese slot que se formó con esa técnica multibandas. Bueno, anteriormente ya se tenían principios que cómo buscaban o qué era lo que se hacía. Bueno, lo que se hacía precisamente era una bandeleta, que en este caso amarraban los dientes con alambre para poder generar los movimientos. Entonces, esta bandeleta era uno de los primeros dispositivos, era un dispositivo que se alcanzaba a ver mucho y bueno, generaban presión en los dientes para sus movimientos. Y bueno, eran conformados estos aparatos por el doctor Case y Angle, que se le llamaban banda o ancla, que se colocaba en los molares permanentes, que eran tubos largos soldados, en posición paralela al plano oclusal y un arco labial de alambre pesado que permitía el contorno vestibular hacia lo que vendrían siendo los dientes. Se encontraban en una mala posición los dientes, bueno, entonces a través de estas presiones, pues bueno, generaban los movimientos. Angle tenía el pensamiento que si los dientes eran colocados en su relación oclusal adecuada,
provocarían la formación de, en este caso, un hueso de soporte para conservarlos en su posición. Este fue un concepto fundamental de la ortodoncia en los primeros años, en los cuales los resultados les dieron pauta a que los primeros ortodoncistas, para desarrollar un aparato que tuviera la capacidad de inclinación axial de los dientes y tener un movimiento más controlado. Actualmente, con los brackets de arco de canto, que normalmente es la técnica que nosotros estamos manejando, técnica de arco recto o técnica de arco de canto, que va a ser precisamente de ranura horizontal, se pueden lograr todos los movimientos necesarios para corregir las anomalías de la posición dental. Dicha técnica la denominó Angle como la técnica Edgewise. Esto es bien importante, que recordemos que Angle denominó la técnica Edgewise, en la cual combinó arcos redondos, arcos cuadrados y rectangulares. Cabe mencionar que básicamente la denominación de Edgewise se refiere al alambre rectangular. Y bueno, aquí comienza precisamente la clasificación de todos estos brackets, y comienza o da pie a través de esta técnica de Edgewise, que fue una de las primeras en colocar precisamente los brackets, o también conocido como bracket 0 grados. Pues bueno, entonces da pie precisamente a las modificaciones que hasta hoy en día se siguen ocupando. Sin embargo, el principio del doctor Angle se sigue respetando, ya que la idea era que precisamente se ocuparan arcos redondos, cuadrados y rectangulares, que hoy en día precisamente lo seguimos compartiendo. Y bueno, vamos a tener la clasificación a través de su forma, por adhesión, de su tamaño, de su composición, de su diseño, de cómo se construyen. Y bueno, vamos a empezar precisamente por la clasificación de su adhesión. Y los brackets pueden ser soldables a bandas, como ya se habían mencionado en la fotografía anterior. Soldables, las partes inferior izquierda. Soldables están ya, pues en este caso, eh, colocados en esta banda, o de adhesión directa, que es la siguiente clasificación, a través de la retención de su base. Vamos a tener la clasificación a través del tamaño. El tamaño estándar va a tener una medida del central superior de 4.2 milímetros de ancho mesiodistal en dientes anteriores superiores, de 4 milímetros de ancho mesiodistal en caninos y de 3.8 milímetros de ancho mesiodistal en premolares, ¿vale? Esta es la medida estándar. Tenemos también lo que vendrían siendo la medida mediana, que es 3.8 milímetros de distancia mesiodistal en dientes anteriores superiores, que estamos hablando de un bracket estándar va a tener una diferencia prácticamente de 4 milímetros, y en el caso de los caninos 3.6 y de los premolares 3.4. Esto sería brackets medianos por medio de la clasificación de su tamaño. También los tenemos en 3.6, precisamente el central. Otra clasificación de los medianos, que nada más le reducen 2 milímetros. Y tenemos lo que vendría siendo la clasificación mini, que en el caso del mini vamos a tener medidas que son 3.2 milímetros de ancho mesiodistal en dientes anteriores y superiores, 3 milímetros de ancho mesiodistal en caninos y 2.6 milímetros de ancho mesiodistal en premolares. Y este vendría siendo la clasificación mini. Entonces, se me viene rápidamente a la mente que nosotros, cuando solicitamos una prescripción, en este caso voy a tomar de ejemplo la de ROT, voy a solicitar la prescripción de ROT, pero también puedo solicitar la prescripción mini ROT. Entonces, de acuerdo ya en este caso, el slot que yo lo requiera, bueno, ya le daré las características necesarias. Aquí podemos ver precisamente la comparación de los tamaños de los brackets, en el cual se van reduciendo entre lo que sería el primero de 3.8 y 3.6, 2 milímetros, de 3.6 a 2.8 milímetros. Esta ya es considerable, prácticamente estamos hablando de que son 8 milímetros de diferencia. Y bueno, el mini de 2.5 milímetros en su ancho mesiodistal. Estéticamente, bueno, esto es a consideración.
de acuerdo a la aplicación de fuerzas y el grado o los movimientos que yo requiera, ya que por tener un slot más amplio a comparación del mini, bueno, voy a tener un mayor control de la rotación en comparación con el de menor longitud. De ahí vamos a pasar por lo que vendría siendo su composición. Vamos a tener brackets metálicos que son fabricados en acero inoxidable de grado médico, y voy a tener los estéticos, que en los estéticos van a ser cerámicos que van a estar fabricados de polímero de silicio o algún cristal mineral. Vamos a tener lo que vendrían siendo los plásticos fabricados con PET o policarbonato, y también van a estar los híbridos, que en este caso puede ser la unión de a lo mejor un cristal mineral con un metal, que más adelante vamos a ver que varios brackets estéticos hacen esta mezcla de materiales para reducir la fricción y tienen un slot metálico. Por su diseño, bueno, vamos a estar teniendo al estándar Edgewise, sin torque, sin angulación, sin rotación, y normalmente no tienen el in-out. Son brackets idénticos. En esta técnica es frecuente el uso de la técnica de multiloops o dobleces compensatorios. Entonces, de aquí en adelante, precisamente como se ocupó mucho esa técnica, en cuestión de esa situación, el ortodoncista tenía mucha habilidad en el doblez de los alambres. De ahí se dio paso a los pretorqueados, o también conocidos como preangulados. Vamos a tener ligables y de autoligado, en el cual se va a manejar lo que vendría siendo el concepto de torque, que en la ranura se va a tener la inclinación vestíbulo-palatina, o también conocido como en el slot. También vamos a tener torque en la base, en la ranura paralela de la base del bracket. Tenemos la angulación en el slot, que vendría siendo la inclinación mesiodistal del slot, la angulación en cuerpo, de diseño romboidal de la escara mesial y distal del cuerpo del bracket, y tenemos la rotación, expresada en la base del cuerpo del bracket. Esto se logra con un diferencial de altura en sentido mesio-distal. Vamos a tener precisamente a través de su manufactura, que son los brackets cortados, fundidos e híbridos. Manufactura lo manejamos como su fabricación. El cortado, se van a efectuar cortes en el slot para dividir las aletas. Posteriormente se van a soldar o suelda la base, la cual tiene una malla adherida y la forma del diente al que será pegado. Tenemos los fundidos, que también vendrían siendo como una sola pieza. Se inyectan a presión sobre un molde que contiene las cavidades con la forma del bracket, que generalmente son fundidos en el cuerpo y en la base. Esta última va a presentar retenciones de tipo mecánico. Y tenemos los híbridos, que son aquellos que son fundidos en el cuerpo, lo cual les permite una gran delicadeza en los detalles y presentan una base soldada. Este último es el de mayor calidad en su diseño. Sin embargo, por experiencia me ha tocado que de repente, al finalizar los tratamientos de ortodoncia, al retirar estos brackets se pueden despegar lo que vendría siendo la malla del cuerpo del mismo bracket. Esto va a depender mucho de la marca y quién esté respaldando precisamente a ese bracket. Tenemos también lo que vendrá siendo que conocer la nomenclatura, y dentro de la nomenclatura van a ser las cuatro siguientes. El torque, que va a ser la inclinación vestíbulo-palatina del diente. Vamos a tener lo que vendría siendo el tip, que es la angulación mesiodistal del diente. El in-out, que va a ser la distancia entre la ranura o el fondo de la ranura a la base del bracket. Para finalizar tenemos la rotación, que es el movimiento de 360 grados que va a generar el diente a través de su eje axial. Entonces es necesario, para poder comprender precisamente lo que vendrían siendo estos pues características de los brackets, es necesario pues entender estos movimientos o esta nomenclatura para diferenciar y darles características a cada uno de ellos. Y bueno, a continuación vamos a analizar las características de los brackets que ya se mencionan en las estructuras físicas sobresalientes, para que de esta manera sepa el clínico el parámetro de elección y lo que vendrá siendo útil. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con el hook,
que son de suma importancia ya que nos van a permitir colocar con facilidad diferentes accesorios, los cuales vendrán siendo el open coil, el close coil, los elásticos intermaxilares y bueno, siempre van a estar colocados de manera general, de acuerdo a la marca, en lo que vendrían siendo las aletas o el ala distal gingival. Un punto bien importante que este hook, normalmente la mayoría, no he visto ninguno, y digo que en la mayoría permitiéndome que exista alguna marca comercial que haya colocado el hook hacia incisal u oclusal, pero en la mayoría de los casos de las marcas que ya se han trabajado, manejamos como el hook hacia gingival. Y bueno, aquí vamos a ver precisamente ese punto o ese hook. Ese hook es precisamente la flecha roja donde se van a adherir todos los elementos, accesorios, cadenas, close coil, open coil, ligas intermaxilares. De ahí se van a poder adherir. Lo que vendría siendo, en caso contrario, hay un elemento que se hace con ligadura que se le llama corbata, que puede ser generado como un hook en los dientes anteriores, ya que muchos brackets no tienen hook en los dientes anteriores. La línea verde nos va a estar manejando lo que vendría siendo las aletas del mismo bracket. La línea rosa va a ser el slot, donde va a hacer el recorrido precisamente de este mismo. Y vamos a tener lo que vendría siendo el eje longitudinal con la línea o la flecha azul. Azul claro, en este caso va a ser marcar el eje axial del diente y bueno, la línea amarilla, la base de la malla del mismo bracket. Ahí vamos a tener también lo que vendría siendo un punto azul que nos va a determinar en qué cuadrante va a referirse ese bracket. Y bueno, es precisamente un bracket, ahí viene una numeración, un bracket de un canino y ese canino en este caso, con la marca azul nos está mencionando que es del primer cuadrante, teniendo en cuenta que el hook del canino va hacia distal. Entonces, por eso es que maneja ese punto en primer cuadrante, puede manejar segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, dependiendo lo que se requiera. Otro elemento que puede tener es precisamente la variante del slot o la ranura o el riel del mismo bracket. Puede variar en tres medidas. Vamos a tener brackets que son 0.18 por 0.25, 0.18 por 0.30 y 0.022 por 0.28. Normalmente al momento de hacer la solicitud de alguna de las prescripciones, ya solamente nos ahorramos esos ceros y solicitamos, por ejemplo, ROT 18 o ROT 22, ¿no? Pero ya se da por entendido que el ortodoncista conoce y sabe precisamente que es 0.022 por 0.028 milímetros los que se van a encontrar dentro de ese slot o esa ranura. Y precisamente ahí se está viendo un bracket de autoligado en el cual se ve ese slot y va a depender de la medida del slot el alambre que se le tiene que colocar. Hay que tener en cuenta que dentro de no se puede colocar un alambre de mayor dimensión si el slot es menor. Un ejemplo de esto es el bracket 18, ¿no? Slot 18. 0.018 por 22. Y dentro de esto, yo si quisiese colocar un alambre o el más grueso que podría colocar sería un 18 por 25 o un 17 por 25. Sin embargo, el de 18 por 25 ya entraría muy justo, mientras que el 17 por 25 nos permite cierto grado de holgura, en el cual, pues si yo quiero posteriormente colocar un alambre 21 por 25, no va a ser posible porque no va a entrar en la ranura, en el slot de ese bracket, porque le va a hacer falta distancia. El eje longitudinal es importante porque va a señalar en qué posición se va a colocar el bracket, la información que va a ser definida como el tip.
el diente, si esta línea y el eje axial del diente coinciden, debe de ser paralela. Los resultados al finalizar el tratamiento van a ser adecuados y no habrá la necesidad de hacer dobleces compensatorios de primero, segundo o tercer orden, ¿vale? Más adelante, posteriormente, en siguientes videos vamos a ver precisamente qué es un video de primero, segundo y tercer orden. Y bueno, estamos teniendo precisamente que el eje longitudinal en muchos de los brackets ya viene marcado como una línea recta y sin embargo hay otros que no vienen marcados, sino solamente viene una línea, el cual determina hacia dónde. Muchos de los ortodoncistas lo que hacen es también apoyarse en la radiografía panorámica para ver la raíz en qué inclinación se va a encontrar precisamente esa raíz. Las aletas, pues bueno, deben de ser en este caso pequeñas y retentivas, ya que en estas se van a colocar los módulos, la ligadura, la cadena, los aditamentos que van a llevar a cabo toda la mecanoterapia o la biomecánica del tratamiento de ortodoncia. En lo que se refiere a la base y la malla de su diseño, va a depender la estabilidad del bracket durante el tratamiento ortodóntico y varía de cada fabricante a cada fabricante. El número de rejas de malla, el número de el torque en la base del slot, la angulación. Y bueno, la malla es un tejido de hilos de acero inoxidable que van a dar precisamente la retención a pues a los adhesivos, el bonding, la resina. Y estos, bueno, se van a medir a través de la cantidad de espacios por centímetro cuadrado. Sus medidas más comunes van a ser de 60 espacios por centímetro, en este caso por centímetro cuadrado, 80 espacios por centímetro cuadrado, 100 espacios por centímetro cuadrado y 200 espacios por centímetro cuadrado. Y bueno, en este caso existen mallas soldadas pues ya a la base, otras que son coladas en una sola pieza, otras que tienen una superficie retentiva en la malla que está constituida por pequeñas retenciones de pirámides invertidas cuyo vértice está unido al bracket y las bases de las pirámides están en contacto con la superficie dental. Existen otros brackets en los que la malla nace del cuerpo, que se manejan como una sola unidad. También existe lo que vendría siendo la malla gag, que es conocida como super mesh. Está basada en 3 entramados de malla, lo cual proporciona una mayor retención de bracket a la resina, la cual en la malla del bracket de la marca Olmos está microanenada con óxido de aluminio para mejorar la retención. Estas mallas presentan una fuerza de adhesión significativamente superior en comparación con las que no tienen óxido de aluminio o su tratamiento. Y bueno, vamos a ver precisamente esas mallas, que es lo que a nosotros nos permite tener una retención mecánica. Y a su vez, con el adhesivo y la resina vamos a tener una adhesión químico-mecánica. Ahí tenemos precisamente la imagen de que está en una sola pieza y a la altura de la base del bracket, cerca o muy cerca de lo que vendrían siendo los wings o las aletas, se ve la inclinación que tiene ese bracket en sentido del torque. Ahí podemos observar precisamente el tipo de mallas o las mallas que se pueden llegar a estar generando para la retención mecánica. Y bueno, pasamos a lo que vendrían siendo los brackets metálicos. Los brackets metálicos se pueden elaborar en dos sistemas diferentes, los fundidos y los maquilados o maquinados. El bracket fundido se realiza por inyección de acero inoxidable, por lo cual se consigue una exactitud inigualable, principalmente en su slot. Este sistema le confiere un gran confort al paciente, ya que su cuerpo y las aletas son redondeadas, eliminando cualquier tipo de arista o punta que puede llegar a ocasionar alguna lesión para los tejidos blandos.
Por su complejidad y laboriosidad del desarrollo, estos brackets son pues más costosos. Los brackets maquilados se desarrollan a partir de un bloque sólido de acero inoxidable sobre el cual una fresa o un fresón a través de un torno consigue llegar a la forma deseada. Su costo es inferior que un bracket inyectado o fundido y en contra tiene un inconveniente de ser más incómodo para el paciente, ya que las líneas son muy agudas y además tienen mayor fricción debido a que sus slots están formados a través del desgaste mecánico de una fresa o una fresadora. Entonces, precisamente este bracket maquilado, pues bueno, va a generar mayor fricción. Los brackets metálicos se componen de dos partes. Independientemente, van a ser en este caso el cuerpo y la base. La unión de estos elementos se pueden realizar pues ya sea con oro, con plata o con láser. Principalmente, bueno, hoy en día ya se están ocupando pues muchas aleaciones precisamente para que se puedan llegar a dar estos. Y bueno, ahí vamos a ver precisamente que tenemos lo que vendría siendo pues los brackets metálicos, los brackets con su hook. Normalmente el bracket, la característica de la técnica pura del doctor Angle en la técnica de Edgewise es la técnica en la cual no tiene hook su bracket. No está considerando un hook en los brackets. Entonces, ya cuando hablamos de una técnica preangulada, una característica vendría siendo hook. Sin embargo, ha existido casas comerciales que a los brackets edgewise les hace la colocación precisamente de los hooks. Vamos a tener también lo que vendrían siendo los brackets de titanio. Y vamos ya a hablar de dos marcas importantes, Dentaurum y Orcom. Quiero recordar que este video es realizado sin ningún patrocinio de ninguna de las dos casas comerciales, simplemente es una descripción de las características de los brackets que ellos manejan de titanio. En este caso se va a ocupar precisamente cuando el paciente puede llegar a ser alérgico al acero. Entonces vamos a tener el bracket Rematitán, que es el titanio, es un material cuya biocompatibilidad está demostrada desde hace tiempo. Debido a sus reconocidas ventajas, cada día estos brackets son más aceptados por los ortodoncistas. Y tenemos el Titanium Orthos de la marca Ormco. Combina un bracket de alta precisión geométrica con los beneficios del titanio. Mejora cada aspecto de la técnica de arco recto de principio a fin, reduciendo la necesidad de dobleces y ofreciendo resultados de calidad a la corona y a la inclinación radicular. Entonces, esta es precisamente la característica. Pasamos a lo que vendrían siendo los brackets mini. Son aproximadamente un 30% más pequeños que los brackets estándar. Y bueno, vamos a tener la que vendría siendo la marca Mini Ovation, Mini Shoulder, Equilibrium. Los brackets Equilibrium, estos son los conocidos como los más pequeños del mundo y su construcción es asistida a través de computadoras. El uso de estos aparatos aumenta la distancia interbracket y esto se traduce en una menor reabsorción radicular. Hay que recordar que en tratamiento de ortodoncia y ejerción de presión de fuerzas se va a tener una reabsorción radicular. Va a depender de las fuerzas aplicadas si esa reabsorción radicular es significativa o no. Ya que los movimientos dentales van a ser suaves y controlados debido al aumento de la flexibilidad del alambre entre los brackets y brackets. Dentro de las ventajas de este tipo de aparatos es que se tiene menor control sobre el movimiento dental. Y bueno, ahí vamos a tener precisamente una imagen de lo que vendría siendo el bracket Mini Ovation. Los brackets edgewise. El doctor Angle diseñó su primer dispositivo con una ranura rectangular paralela al plano oclusal, que me permitía la inserción de los alambres redondos cuadrados rectangulares de manera más sencilla, los cuales eran sujetados con ligas de cobre, de plata, y permitían tener un mayor control del movimiento axial de los dientes. A este dispositivo le llama bracket edgewise o bracket de arco de canto. A finales de los años 50, precisamente en lo que vendría siendo
la Universidad de Nueva York se inicia la colocación de los primeros brackets edgewise con retención en la base que vendrían siendo la malla, los cuales con ayuda de los primeros adhesivos epóxicos dieron inicio precisamente a la nueva era de la ortodoncia fija. En esta técnica se encuentra con la presencia de un bracket estándar, es decir, sin el movimiento de los tres planos, el in-out, del tip y el torque, por lo que una vez lograda la alineación y nivelación de las arcadas, era necesario en este caso realizar los movimientos en los tres órdenes para lograr un buen detallado. Y a su vez entonces se generaron pinzas especiales para darle torque, o también conocidas como pinzas de la rosa, no las que conocemos para contornear arcos, sino pinza de la rosa de torque o pinza de torque individual, la cual generaba el torque en el alambre para que éste terminara o tuviera precisamente ese alineado. Ahí vamos a ver precisamente esa técnica, es una técnica en la cual tiene su malla, pero no tiene ninguna información preestablecida. Es un bracket que solamente trae una ranura recta en lo que se refiere al arco o cruzar. Tenemos lo que vendría siendo los brackets gemelos. Y dentro de estos brackets gemelos, el doctor Angle escogió el centro de la corona como punto de referencia para bondear precisamente sus brackets. A partir de esto surgió muchas variaciones del tipo de información de los brackets que según diferentes autores son las correctas, pero esto representa otro punto de valor con el clínico al momento de la elección. ¿Dónde voy a hacer la colocación? Precisamente de ese bracket, si más arriba, más abajo, para intruir, para extruir. Entonces, esas serán las características que debe. En su aspecto físico también van a variar mucho. Podemos mencionar ejemplos de los brackets gemelares. Cuando hablamos de brackets gemelares, estamos hablando de que tienen 4 aletas, son gemelos derecha e izquierda, las cuales contienen pues las 2 mesiales y las 2 distales, y los más comunes presentan el slot 0.022 y el 0.18. Ahí precisamente pueden ver lo que vendrían siendo los brackets gemelares y bueno, se observan los cuatro wings o las 4 aletas o los 2 pares de aletas. Nuevamente aquí tenemos la imagen. En este caso, pareciese que vendría siendo el inferior, vendría siendo un bracket de pretorqueado, ya que tienen una inclinación precisamente estas aletas, por lo cual es un bracket que ya tiene una información integrada dentro de sus dobleces o la posición. Y bueno, vamos a tener diferentes características. Vamos a tener brackets simples, que el bracket del sistema Arpen Single Wing de GAC es una combinación de brackets gemelos y simples. Estos últimos cuentan con aletas mesiales y distales para facilitar la rotación de los dientes. Los brackets tipo Lewin son muy similares a los anteriores, nada más que en este caso con la diferencia de que las aletas están dobladas hacia vestibular. ¿Vale? Los brackets tipo tweet son de 2 aletas, una inferior y otra superior, por lo que se consideran brackets simples. Los brackets tipo Alexander de la técnica Barik Simplex, en este caso, son brackets con 4 aletas grandes precisamente en los incisivos superiores, que son gemelos, y un hook discal en los incisivos laterales superiores. Ahí vamos a ver precisamente el bracket de Wick. En cada uno son brackets diferentes. El bracket de Lewis. El bracket de Lewin tiene un doblez precisamente, mientras que el de Wick tiene una inclinación o tiene, en el caso del bracket en dientes con bicúspide, son rectos. En el incisivo inferior tienen una curvatura. Y bueno, en los de Lewis tienen precisamente un doblez para mejorar la estabilidad de rotación. Ahí podemos nosotros observar el bracket precisamente de Tweet, que va a tener las aletas no en los dientes anteriores, sino en los dientes posteriores, incluyendo el canino, para mayor estabilidad.
También los traen los dientes inferiores para solicitar o buscar por medio de dobleces o el mismo arco ese equilibrio de rotación. Ahí podemos ver la diferencia de un bracket precisamente Alexander, que tiene la misma dinámica, nada más que los principios de Alexander, bueno, posteriormente los iremos viendo. Tenemos lo que vendrían siendo los brackets QR, que estos brackets son del doctor Quirós. Los brackets del doctor Quirós y el doctor Ezequiel Rodríguez, ellos tienen su escuela, el Instituto Mexicano de Ortodoncia, IMO, en el cual, pues bueno, generan en el año 2009 este tipo de bracket. El bracket QR, que es un bracket, pues bueno, de autoligado pasivo, con las características de un bracket de autoligado interactivo. Y bueno, van a tener las características de doble capa de aletas. Ahorita lo vamos a ver. No tienen tapas, se abren, se desprenden no guardan residuos debajo de ellas. No necesitan instrumentos especiales para manipularlos. Mucho más económicos que un bracket de autoligado, pero con las mismas ventajas. Trabajan con fuerzas ligeras, arcos térmicos o nitis convencionales. Excelente control de torque y rotación. Optimizan el uso de cadenas elásticas. Pueden usarse con ligadura elastomérica de colores o ligadura de metal. No requieren ligadura Kobayashi, que es la ligadura metálica, para usar elásticos intermaxilares. Evita dobleces de arco de retracción que incomodan precisamente a los pacientes. Va a disminuir el tiempo de tratamiento hasta un 30% y permite citas más alejadas y mejor aprovechamiento del tiempo del sillón. Y ahí podemos observar precisamente el doble par de aletas que se van a presentar. Unas aletas que se pueden colocar de manera externa y unas aletas que se pueden colocar de manera interna, precisamente como se observa en la imagen. Un primer par de aletas y segundo par de aletas posteriores. Estos se refieren con que puede ser un bracket pasivo o puede ser un bracket interactivo. Si estas aletas las colocas por detrás, entonces va a ser un bracket interactivo. Si las colocas adelante, va a ser un bracket pasivo. Tenemos también lo que vendrían siendo los brackets metálicos, que son chapeados en oro. Estos brackets metálicos chapeados van a representar una opción más para ofrecer a nuestros pacientes, porque así, pues bueno, ellos van a preferir que los aparatos sean menos desapercibidos que otros. Se inclinan a que llamen la atención y se encuentran, pues bueno, en este caso, en el mercado de los brackets chapeados de oro, también conocido como Gold Omni Rod y Orthos Gold. Los brackets en oro han ganado considerable popularidad debido a que representan una alternativa estética a los brackets de metal, siendo más higiénicos que la alternativa en cerámica y no se han observado, pues bueno, efectos adversos o efectos de corrosión. ¿Vale? Entonces, también existen lo que son los brackets chapeados en oro. Y bueno, en este caso, estos mismos brackets buscan ser los más pequeños posibles, que no se aprecien ahí el surgimiento ya de los brackets estéticos, y en la mayoría de los casos el uso de los brackets estéticos comprometen el resultado clínico mucho más que cualquier otro factor. Por esa razón, la búsqueda de un balance correcto en el tipo de bracket que solicita cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, vamos a tener ya en este caso lo que vendrían siendo esos brackets estéticos. Y el primer bracket fue introducido en 1986 y actualmente hay muchos dispositivos a través del bracket cerámica que son bien aceptados por paciente y ortodoncista. Los nuevos dispositivos van a incentivar o incrementar el número de pacientes adultos por el tratamiento de ortodoncia que no se observe. Y tenemos brackets blancos o también claros o técnicas invisibles para hacer más atractivo el tratamiento de ortodoncia. La mayoría de los brackets cerámicos actualmente en producción son hechos de óxido de aluminio, policristalinos, policristalinos, también llamados alumina. Y desde este tipo de brackets encontramos el bracket Mystige, Spirit, el With Spirit, el Clarity. Y bueno, buscan la reducción de la fricción de cada uno de esos, con esos brackets.
Ahí podemos nosotros precisamente observar el bracket de zafiro, que es un bracket bastante estético. Va a depender, ojo, este nada más es el bracket de zafiro, o sea, de qué está hecho. Sin embargo, se puede solicitar la prescripción de acuerdo a cualquier técnica en ese material. Y bueno, vamos a tener el bracket Clarity, que es un bracket bastante estético, pero a los costados va a tener unos ganchos, unas anzas, que van a permitir o van a hacer que el alambre se quede alojado y no se salga. Entonces, esto a su vez va a requerir de una llave especial para poder hacer la colocación de estos arcos y a su vez igual retirar estos arcos a través de esa llave. Tenemos también lo que vendrían siendo los brackets elaborados en policarbonato, que son brackets plásticos como el Bogue. Estos brackets plásticos, aunque fueron los que primero se utilizaron como alternativa estética, pues bueno, adolecen de resistencia a la tinción y a la resistencia. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que van a ser brackets que se pueden llegar a pigmentar. Son brackets que se deben de solamente hacer la colocación de, en este caso, la liga transparente para que, pues, obviamente difumine o se camuflaje el bracket estético. Bueno, también tenemos los brackets estéticos con slot metálico. Eso es la marca o se le llama Spirit MB. Ofrecen una técnica confiable y un buen desempeño clínico, combinando con un diseño, una base metálica que va a lograr las fuerzas de adhesión similares a las tradicionales mallas de acero inoxidable. Este bracket es de la casa comercial Orco y va a presentar un slot metálico para disminuir el coeficiente de fricción, que es lo que normalmente siempre estamos buscando hacer. Y ahí está. Precisamente ahí bien vas a ver el bracket cerámico con su ranura metálica. Vamos a tener los brackets cerámicos de autoligado, los brackets híbridos de cerámica y acero, como el Elan ME o el Damon 3, los brackets de policarbonato reforzados con fibra de vidrio, conocidos como Elegance LS, los cuales presentan una elevada estabilidad de la fractura, una excelente resistencia a la abrasión y los hace casi invisibles por el tipo de material, los policarbonatados con fibra de vidrio. Brackets de cristal simple de aluminio de zafiro, que son conocidos como el Inspires Ice, los cuales son manufacturados por Orco y elaboran de zafiro monocristalino puro, lo cual los hace muy transparentes y los hace muy translúcidos. Son muy fuertes, no se manchan, son indicados con pacientes en dientes muy blancos, pues su tonalidad aparenta desaparecer sobre estos. Y ahí tenemos precisamente la imagen de estos brackets estéticos. El bracket Damon 3, precisamente igual nuevamente un sistema o es un bracket híbrido en el cual pues bueno se va a tener un slot metálico y una base transparente. Entonces tenemos precisamente igual un bracket de zafiro con las mismas condiciones, su slot metálico. Ahí vamos a tener un bracket Clarity. Si se dan cuenta, perdón, no es un bracket Clarity, es un bracket de policarbonato. Es un bracket muy, muy transparente. Y bueno, los brackets cerámicos requieren de mayor cuidado al manejarlos debido a que van a o suelen rayarse o fracturarse con mayor facilidad los cerámicos. La ventaja de los brackets estéticos, los tonos de los colores se mezclan con la mayoría de los dientes y pues la mayoría no son completamente blancos, son imperceptibles a distancia o a fotografías. Algunos pacientes refieren mayor comodidad y bueno, generalmente no se fracturan ni se despegan de los dientes, son muy fuertes, especialmente cuando están cementados con luz de plasma. Y bueno, para hacer el protocolo del pegado del bracket cerámico, ahí nosotros tendríamos que estar ocupando no nada más el bonding, sino también ahí tal vez requerimos de lo que vendría siendo el silano, ya que el silano nos va a permitir hacer la adhesión química entre cerámica y la resina y a su vez con el diente.
Las desventajas que pueden llegar a tener los brackets estéticos, como los módulos o ligas más utilizadas, son las de color blanco transparente. Estas pueden mancharse, pues van a afectar la estética de los brackets. Sin embargo, estos mismos se pueden reemplazar en el ajuste mensual. Por lo general son más costosos que los brackets metálicos, usualmente son más grandes que los metálicos, son más susceptibles a fracturas, especialmente en la zona de las aletas, ¿vale? Entonces, este tipo de brackets, pues normalmente lo que cambia pues, de tono vendrían siendo los elásticos que se tienen que estar reemplazando. Una vez que terminamos nosotros esto, pasamos a lo que vendría siendo o la técnica de baja fricción o fade brace, el bracket de Biasis. Y quiero que vean ahí esa imagen. Los brackets especialmente diseñados con una forma triangular en su base van a tener características de mover la corona y la raíz de los dientes al mismo tiempo. Fueron patentados en 1994, no tiene mucho, por el doctor Anthony Biasis y está distribuido por la casa comercial Trigon Ltd. Varios estudios han demostrado sus ventajas, como la disminución de la sensibilidad y el dolor de fuerzas friccionales más bajas, y deslizan de mejor manera debido a la mayor distancia entre los slots. Aumenta la flexibilidad del arco, además se han observado bajos niveles de reabsorción radicular debido a la disminución de tiempo de tratamiento. Entonces esos brackets se les conocen como bracket triangular o bracket del doctor Biasis. Vamos a tener también otra característica de los brackets autoadheribles. En 1992 se introdujeron brackets que se incorporan en su base el adhesivo de 3M Unitec. Con su uso, además de tener un grosor más uniforme de adhesivo, se reduce el uso de los pasos del procedimiento de adhesión. El sistema de adhesión se cubre estos brackets y ha ido evolucionando y mejorando sus propiedades. Recientemente se han incluido en el sistema de APC Plus de 3M. APC Plus proporciona una tolerancia a la humedad mayor que los predecesores y además libera fluoruro. Esta es una característica que tienen los adhesivos de 3M de quinta generación. Posteriormente, sería bueno que vieran el video, lo voy a subir más adelante, de adhesivos. Vamos a estar hablando de adhesivos desde primera generación hasta séptima, novena generación. La utilización en conjunto de adhesivos autograbables, que son brackets precubiertos de adhesivo, proporciona una reducción considerable de tiempo en el sillón, reduciendo precisamente el número de pasos intermedios en el proceso del cementado de los brackets y el esmalte. Ya vienen estos brackets, pues bueno, ya de hecho ya vienen con el adhesivo ya solamente para su aplicación. Se abre, se limpia el diente y se hace su aplicación y su fotocurado. Obviamente esta técnica reduce bastante los tiempos. Y bueno, también con fines estéticos llegó la aparición de los brackets de autoligado. Este tipo de brackets fue introducido desde 1933 por J.W. Ford y en este caso se suprimieron el uso de los brackets, el uso de los módulos elásticos y de la ligadura metálica, logrando disminuir significativamente la fricción y el tiempo del paciente dentro del consultorio. Estos brackets de autoligado se clasifican en tres grandes grupos. Vamos a tener brackets diseñados con un clip o cajuela pasiva. Vamos a tener también lo que vendría siendo lo que son, en este caso, los brackets de clip pasivo en forma de C. Y voy a tener también lo que vendrían siendo los brackets diseñados con un clip o cajuela activa flexible, que también se le conoce como spring clip. Y bueno, que este primero, diseñados con cajuela pasiva, lo cual sirve como un tope que evita que el arco se salga del slot.
el clip cierra precisamente en la boca del slot y convirtiéndolo como en un tubo en el cual el arco flota libremente. Como consecuencia, hay una disminución del torque, del in-out, del arco tiende a elevarse desde la base del fondo con el slot del bracket hasta el clip del bracket. Dentro de este mismo diseño encontramos los siguientes brackets. El bracket del doctor Forlock es un bracket que fue diseñado en 1933. O sea, si nos estamos dando cuenta, la técnica de autoligado, ojo, de autoligado, no es una técnica relativamente nueva. Ya tienes una técnica que tiene cerca de 90 años. Entonces, pero sin embargo, hoy en día se está retomando nuevamente. ¿Eh? Este diseño constaba de un anillo metálico giratorio que sujetaba el alambre dentro del slot. El doctor Furlock, o bueno, los brackets, Furlock, hicieron precisamente esta mecánica en la cual rotan al mismo bracket y abraza al bracket. Pero hay que recordar que son brackets de cajuela pasiva. ¿Qué se refiere con pasiva? Que no va a generar un efecto en ningún momento con un alambre cuadrado rectangular de bajo calibre, el efecto de torque, porque no solamente abraza o solamente en este caso cierra el slot para que el bracket, para que el arco no se desaloje. Sin embargo, en lo que vendría siendo el bracket interactivo, la misma tapa juega un papel importante para estar generando el torque que pueden llegarse a tener. También tenemos el bracket diseñado por el doctor o los doctores Boyd y Richardson en 1933. Este sistema se caracteriza por una barra rígida que se desplaza hacia incisional atrapando el arco principal del bracket. Y ahí precisamente vemos esa barra que permite atrapar al arco y hace que se exprese en las fases de alineación, nivelación y a su vez el torque, pero ya en alambres cuadrados. Recordemos que es pasivo. Tenemos los brackets diseñados por el doctor Laskin en 1945. Es un anillo metálico giratorio nuevamente que sujeta el alambre dentro del slot del bracket. Estos brackets son muy similares a los diseñados por el doctor Ford, ya que son precisamente de anillos giratorios. El bracket Russell, del Dr. Russell, en 1951 esto constaba de una cajuela o una puerta deslizable, la cual tiene un movimiento hacia gingival e incisal. Para introducirle el arco principal dentro del slot del bracket, la puerta deslizable se desplaza hacia gingival, posteriormente se desliza hacia incisal y el alambre queda atrapado dentro del slot. Este tipo de brackets normalmente llegan a necesitar una llave que les permita abrir precisamente esa compuerta. Los brackets diseñados por el Dr. Johnson, aquí ya vamos a tener precisamente el bracket del Dr. Johnson que parece una trampa. Estos brackets constan de un par de cilindros paralelos, uno por incisal y otro gingival, y en el espacio creado en estos dos cilindros forman el slot del bracket. Dentro del cilindro incisal se sujeta un clip flexible, el cual se tracciona hacia incisal para permitir la inserción del arco principal. Posteriormente, este clip se soldaba y regresaba a su posición original, se soltaba, perdón, y de esta manera quedaba el arco principal sujeto al slot del bracket. Este sistema está basado en una trampa de ratones. Precisamente, que les comentaba al inicio, parece una ratonera, una trampa de ratón. Bracket diseñado por el Dr. Brunstone y Davis en 1966. Este sistema de bracket se caracteriza por tener en su centro una rosca, la cual se atornilla y sujeta el arco principal dentro del slot del bracket. Es el principio de una tuerca y un tornillo. Precisamente aquí se encuentra cerrado, en la otra imagen se encuentra abierto, pero ya está sosteniendo precisamente al alambre. El bracket también de Enlek-Luck, distribuido por la compañía Orco en 1973, el cual fue el primer sistema de brackets que fue comercializado, ¿vale? Este bracket contiene un dispositivo a manera de puerta corrediza, el cual sujeta al arco principal dentro del slot de los brackets.
y es esta precisamente esta. Entonces, en 1973 empieza a ser comercializado el primer sistema de brackets. El bracket diseñado por el doctor Forster en 1980. Esto se caracteriza por un disco metálico semicircular giratorio que sujeta el alambre dentro del slot del bracket. Estos brackets son muy similares, igual al diseño del Dr. Ford, que el Dr. Ford, pues bueno, son precisamente el giratorio para poder sostener. Los brackets activa, distribuidos por la compañía Orco de 1986, estos brackets cilíndricos contienen una puerta circular que rota en cuerpo y atrapa al arco principal dentro del slot, generando precisamente teniendo un seguro, el cual no permite que se desaloje ese arco. De ahí vamos a tener a lo que vendría siendo los brackets Time. Estos brackets Time es un bracket de la compañía Adenta en 1996. Contiene una cajuela curva la cual se abre hacia gingival en los brackets superiores y hacia incisal en brackets inferiores para permitir la inserción del arco principal dentro del slot. Estas cajuelas presentan una perforación por su parte central para una fácil apertura. El bracket Damon SL1, distribuido por la compañía Orco desde 1997, presenta una cajuela rígida, la cual se desliza hacia incisal para insertar el arco principal. Posteriormente, la cajuela se desliza hacia gingival para cerrar el bracket. Y para esto, bueno, obviamente van a necesitar pues una llavecita. Son brackets que los coloqué en la presentación de manera junta porque necesitan precisamente de esta activación o esta llave. El bracket Damon SL1 distribuido precisamente por la compañía Orco, pues bueno, aquí va a estar manejando que presenta cajuela rígida que se desliza hacia incisal para la inserción del arco principal y posteriormente la cajuela se desliza para cerrar el bracket. Tenemos aquí lo que vendría siendo el bracket Twig Loop, diseñado por el Dr. Willman en 1997 y distribuidos por la compañía Orco. Este contiene una cajuela rectangular dentro del slot. Esta cajuela contiene una ranura de sujeción o de sujetamiento para su fácil apertura. Entonces muchas veces necesitan de aditamentos, llaves especiales o incluso el uso del explorador, el buen manejo del explorador para poder abrir estas ranuras. También pasamos a lo que vendría siendo el bracket Damon 2. Estos son distribuidos por la compañía Orco en 1999. Este es muy similar al Twig Loop, ya que también contiene una cajuela ranurada sobre las aletas de los brackets, lo cual permite y mantienen el arco principal dentro del slot. Pero aquí hablar, ojo, están dentro del slot. Tenemos el bracket Opal. El bracket Opal, distribuido por la compañía Ultraden desde el 2004, estos brackets de autoligado de color del diente, que no son brackets estéticos, son elaborados a base de polímero de policristalino, con una alta porción de fibra de vidrio, lo cual significa que el bracket es durable, flexible, va a tener resistente a la pigmentación. Este bracket posee una puerta con bisagras, lo cual permite la sujeción de arcos dentro del slot. Y ahí podemos ver en la imagen cómo se abre la compuerta y cómo se cierra. Una de las desventajas que se tiene es que una vez que se puede llegar a romper estas compuertas, será necesario sustituir nada más la compuerta o comprar un bracket nuevamente. Tenemos también lo que vendría siendo los brackets Oyster. Y dentro de estos brackets Oyster son distribuidos por la compañía Gestenco desde el 2004. Estos brackets de autoligado son plásticos y muy similares a los Opal. Son considerados como brackets estéticos. Tenemos los brackets Damon 3 distribuidos por la compañía Orco desde el 2005, ya estamos hablando de los 2000. Estos brackets son muy similares a los Damon 2 con la característica de contener en su base plástica la cajuela de un slot metálico, por lo que son más estéticos que los brackets Damon 1, Damon 2. Entonces, de esta manera nosotros terminamos, aquí está precisamente la imagen, el bracket estético con su slot metálico para reducir.
Pasamos a la siguiente característica que vendría siendo los brackets diseñados que son pasivos, nuevamente, siguen siendo pasivos, en forma de C, o que también los conocen como forma de clip. Dentro de este tipo de diseño encontramos los siguientes brackets. El Nobel Bracket, que va a ser diseñado por el Dr. Bruns y Goldman en 1941. Estos brackets se caracterizan por presentar dos brazos flexibles pasivos, uno por incisal y uno por gingival, que contienen o atrapan el arco principal dentro del slot. No es necesario ninguna llave, solamente ejercen presión para poder, pues en este caso, generar el atrapamiento del mismo arco. En 1941. ¿Vale? Hay que recordar los últimos brackets, actualmente estamos en el 2020, un año difícil por situaciones que han sucedido, por pandemias, por sismos. Entonces, pero sin embargo, ya se estaban trabajando este tipo de bracket de autoligado, ¿vale? No es una técnica nueva como muchos ortodoncistas pensaríamos. Tenemos el siguiente, que es el bracket Lead White autoligado, diseñado por el Dr. Kesslin en 1956, los cual consta de una aleta flexible, la cual sujeta al arco principal dentro del slot. Y es precisamente esa aleta flexible la que lo está deteniendo. Tenemos los brackets diseñados por el Dr. Braden en 1967. Estos brackets se caracterizan por presentar brazos flexibles pasivos, uno por incisal y otro por gingival, los cuales contienen o atrapan el arco principal dentro del slot. Este sistema es muy similar al desarrollado por el Dr. Bruns y Gorman. Entonces, nada más que tienen la característica de ser un poco más flexibles que los ya mencionados. También tenemos los brackets diseñados por el Dr. Fogel y Mogwin en 1980. Estos constan por un par de clips flexibles en forma de C. Entonces, estos clips flexibles en forma de C, uno por mesial y otro por distal, los cuales van a sujetar el arco principal dentro del slot, ahí como se muestra precisamente en la imagen. Tienen cierto grado de flexibilidad. Tenemos estos brackets son muy famosos, los hemos visto que los promocionan bastante. Es un bracket Smart Clip. El bracket Smart Clip, distribuido por la compañía Unitec 3M desde el 2004. Estos constan por un par de clips flexibles de níquel titanio en forma de C, uno por mesial y otro por distal, lo cual sujeta al arco principal dentro del slot. Este sistema es muy similar al diseño del Dr. Forrest y Michael en 1980. Entonces, como les comento nuevamente, no es nada nuevo. En lo que se refiere a su fabricación, los brackets de Smart Clip se moldean mediante un proceso de inyección de metal, utilizando un corte de alta precisión con láser. Se talla el clip de níquel titanio y se realiza posteriormente el pulido del clip. El clip queda fijado al bracket mediante un sistema mecánico. La base del cementado, la malla, está soldada con láser al cuerpo del bracket, por lo cual nos va a dar precisamente una buena estabilidad, una buena definición en su slot y va a tener una buena calidad. Obviamente esto se va a ver reflejado también en el costo de los mismos brackets. Y bueno, para esto ya ellos van a requerir el bracket Smart Clip, va a requerir una llave que nos permita generar que una de estas C o estos brazos en forma de C liberen a este arco y sea posible hacer la modificación o el cambio de. Y de aquí pasamos a lo que andan siendo los brackets diseñados con clic o cajuela activa. También se le conoce hoy en día como el bracket de autoligado interactivo, porque puede pasar a ser pasivo, puede después posteriormente con la misma que puede ser activo, pero en base a su cajuela. El spring clip o clip activo evita que el alambre sea desalojado del slot, ya que presiona hasta el fondo del slot, logrando un torque total, un in-node en las etapas más avanzadas. En etapas tempranas del tratamiento permite que los arcos redondos trabajen libremente hasta el final de la fase de alineado y nivelación. Además, el clip activo posee un bloqueador para evitar que el arco se escape del slot. Dentro de este tipo de diseños encontramos los siguientes brackets. El bracket del diseño de 1962, ojo, 1962 ya estaban manejando brackets interactivos.
Este sistema de brackets contiene una aleta flexible que se desplaza hacia incisal para la inserción del arco principal dentro del slot del bracket. Quiero que vean precisamente esa aleta. Bracket Speed. También es un bracket muy famoso. Un bracket que marca pues prácticamente en 1973 el uso, la comercialización de Industrial Street Lining. Este bracket contiene una cajuela flexible la cual atrapa al arco principal dentro del slot bajando a través de esa perforación o a través de en la parte posterior con un explorador. Esas son las dos maneras, en la imagen las dos maneras de abrir precisamente esa cajuela. Hay que tener mucho cuidado ya que la cajuela si llega a ser dañada, pues bueno, va a tener que ser sustituido por una cajuela nueva o un bracket convertible sería una buena opción. ¿Qué es un bracket convertible? Que se puede quitar la cajuela o se puede volver a colocar. En la mayoría de los casos, una vez que se quite, ya no se puede volver a colocar. Sin embargo, de acuerdo a la marca, pues bueno, sería bueno investigar si existe un bracket convertible para poder hacer la colocación de ambas. Para cerrar la cajuela y activar el bracket con el dedo pulgar, este se empuja hacia gingival y esto se hace precisamente con el dedo. Vamos a tener los brackets Innovation distribuidos por la compañía CAC. En 1999, estos brackets gemelos son hechos enteramente de metal y contienen un clip flexible en forma de curva, spring clip. Se considera con los brackets de más baja fricción cuando son empleados con aceros de 20 o 0.019 por 25. Son muy similares a los brackets diseñados por el Dr. Heinsohn, que el bracket de 1973, el bracket Speed. Y ahí está, precisamente una imagen de esos brackets de autoligado, en el cual baja la ranura, sube la ranura y atrapa ese alambre que se está colocando en la fase inicial de alineación o nivelación. Pasamos a lo que vendría siendo los brackets de autoligado. Son más higiénicos que los brackets gemelos sencillos y deltoide. Con el uso de los brackets de autoligado, la fricción disminuye considerablemente, ya que los brackets convencionales ligados con módulos elásticos se dice que generan 500 a 600 veces más fricción que los brackets de autoligado con cajuela o clip pasivo. Si en lugar de módulo elástico se utilizara ligadura metálica, se generarían aproximadamente 400 veces más fricción que de los de autoligado con cajuela o clip pasivo. Brackets de autoligado con cajuela o clip activo presentan 216 veces más fricción que la cajuela con clip o clip pasivo. ¿Vale? Pues obviamente porque el alambre va a estar nadando dentro del slot y no genera ninguna fricción. Dentro de sus desventajas podemos mencionar que se requiere de un instrumento especial para abrir y cerrar la cajuela del bracket, el spring clip, para colocar el arco principal dentro del slot. Vamos también a hablar de lo que vendrían siendo los brackets linguales, la ortodoncia lingual. Va a ser una técnica que consiste en colocar todos los brackets por la cara interna de los dientes. Aquí yo hago la recomendación de que hagan la técnica indirecta. Obviamente vamos a pasar posteriormente un video de cómo se hace esa técnica indirecta. En las caras palatinas o linguales, quedando libres de aditamentos o superficies vestibulares, para así ocultar aún más el tratamiento de ortodoncia con el fin de que pasen desapercibidos a simple vista. El uso de los brackets linguales se convierte en la primera opción para las personas adultas o jóvenes que se rehúsan a utilizar aparatos visibles o que ya no quieren que se vea ese tratamiento de ortodoncia y no requieren sacrificar la estética. Va a tener sus ventajas y desventajas. Las ventajas, vas a tener un cuidado de la imagen, una disminución del número de lesiones relacionadas con la práctica deportiva. Si tienen deportes de contacto el paciente, pues bueno, va a disminuir. Mínimo riesgo de rayadura o de coloración de los brackets. Va a requerir mayor higiene porque la lengua va a producir una autolimpieza. La apertura de la mordida en los casos de mordidas profundas pueden ser tratadas de 4 a 6 meses más rápidamente con brackets linguales debido a su placa de mordida incorporada. Una combinación de intrusión incisiva, proinclinación y extrusión molar se observa en los casos de mordidas profundas tratadas con esta mecánica. Expansión ortodóntica, como la mayoría de los aparatos de expansión,
La técnica lingual ejerce una fuerza en dirección lingüovestibular que ha probado ser el resultante de la suma de la fuerza de los vectores. La desventaja de la técnica lingual se requiere una técnica de segmentado complicada y muy laboriosa, por eso es que les hago yo la recomendación de la técnica indirecta. La posición de trabajo es incómoda, lastiman, crean úlceras, con mucha facilidad se puede lesionar la mucosa oral, son los bondeos de los brackets tanto superiores como inferiores, es tardado y cansado precisamente para el clínico debido a su difícil acceso y se necesita más precisión para el ajuste que los arcos principales o linguales. Y bueno, como en este caso es necesario considerar el confort del paciente, la casa de Dentaurum desarrolló el sistema Lingual Magic, el cual consta de brackets estéticos al alto pulido, por lo que son más cómodos para el paciente. También encontramos brackets de autoligado lingual, como los brackets linguales de Philips. Y bueno, ahí vamos a tener precisamente ese tipo de brackets, el tipo de bracket de ligado convencional o el de autoligado. Hoy en día prácticamente la mayoría de los tratamientos ortodónticos se ocupa lo que viene siendo el bracket de autoligado lingual. Vamos a ver que en este tipo van a tener que utilizarse dobleces compensatorios dentro de esta técnica. Y bueno, la diferencia que pueden tener, una es más cómoda, en este caso el paciente va a definir que la técnica lingual contra la técnica labial es más pesada debido a que la lengua puede estar generando cortes o ulceraciones a pesar de que se encuentran muy pulidos. La pronunciación de las palabras va a ser un problema severo ya que en la técnica lingual no se va a permitir bien la colocación de la lengua para poder hacer el buen pronunciamiento de estas. El periodo de adaptación, pues bueno, va a encontrarse de 4 a 6 semanas. De aquí pasamos al siguiente sistema en Baseline. Es un sistema, es una empresa en el cual el paciente va a tener que cambiarse sus alineadores cada 2 semanas. Se va a reemplazar cada alineador y bueno, nosotros como ortodoncistas tenemos que hablar con la empresa. Ellos se llevan nuestro modelo, lo escanean, lo meten en el software. El software les da una respuesta de tratamiento de ese paciente y a su vez ustedes tienen que comercializar esto con el paciente. El que termina recibiendo el crédito no es el paciente por la empresa Invisalign, que es la precursora de esto, sino el crédito es hacia ustedes. Ustedes se quedan con precisamente esa deuda. Las citas son programadas cada 6 semanas para asegurar el proceso del tratamiento. La medida de tiempo total de tratamiento oscila entre 9 y 15 meses. Y la medida de guardas o alineadores que hay que llevar durante el tratamiento oscila entre 18 y 30, pero ambos datos varían en función del caso. Bueno, y como les comentaba, se somete a la valoración por medio del software. El software lo que hace es dar una característica de alineación y bueno, manda a hacer el número de guardas, el cual se le entregan al paciente periódicamente. Tenemos también lo que es la empresa Insignia. Insignia es un tratamiento que combina la tecnología 3D con algoritmos informáticos, un software interactivo, el cual va a diseñar los brackets, va a generar una oclusión perfecta de acuerdo a la angulación. Para esto, bueno, pues se va a necesitar un tratamiento o una tomografía computarizada para que Insignia, el software, nos genere un fresado de un bracket específico para ese paciente. Entonces, el software Insignia va a analizar cerca de 40,000 puntos por diente. Mediante algoritmos singulares va a definir y coordinar cómo van a ir posicionadas las arcadas, algo muy parecido como a el software de Baseline, pero ahora es generado con la cuestión de generar un bracket con una angulación establecida solo para ese paciente. Ahí está, precisamente imágenes del software Insignia, el cual nos determina si necesita una intrusión, una extrusión, una rotación. Entonces, esto ya lo estará llevando a cabo el software. Y nosotros tendremos que hacer la colocación de los brackets en el punto correcto o adecuado.
Ahí tenemos nuevamente, está analizando a través de cada uno de los cortes transversales la posición interdental para ver que cumpla con la función adecuada para que no tenga una recidiva. También hace ese análisis de la oclusión, que tenga la oclusión más estable dentro de. Y eso sería todo, amigos. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video.